Vamos a iniciar para respetar un poco el tiempo de las personas que sí se han unido puntualmente, así es que, nada, primero que nada agradecerles por su tiempo, por acompañarnos en este webinar que estamos realizando como parte de nuestras actividades en el mes de la protección de datos personales, ¿no? Que se celebró hace poco. Vimos pertinente poder hacer un webinar en el tema de fiscalización de plataformas digitales, sobre todo enfocado en temas de datos personales, ¿no? La autoridad de datos personales está siendo muy activa en estas fiscalizaciones, con lo cual creo que es súper importante participar de este webinar para ver justamente cuáles son los puntos que están fiscalizando más la autoridad y ver cómo se pueden corregir en cada una de sus empresas. Entonces, comenzamos. Solamente comentarles que para que pueden hacer preguntas en cualquier momento, tendrán habilitada la sección Q&A para hacer las preguntas y nosotros al final del webinar vamos a tratar de responder la mayor parte de las preguntas. Gracias. Bueno, primero que nada, presentarles nuestra área. Nuestra área se llama Innovación y Emprendimiento, formamos parte de CPB Abogados. Hay varios de nuestros clientes que están participando en el webinar y otras personas que aún no son clientes. Pero para que nos conozcan, somos un área que asesora a nuestros clientes en diversos temas, sobre todo enfocado en el entorno digital, en e-commerce, las plataformas institucionales, redes sociales, con la finalidad realmente de brindar a los clientes la tranquilidad de operar de manera segura y sostenible, garantizándoles el cumplimiento de la ley. Sabemos de que el tema del e-commerce y toda la digitalización debido a la pandemia ha crecido exponencialmente en nuestro país, así como en todo el mundo. Y muchas veces muchos negocios han sacado páginas web, pero la parte legal no se ha visto, no ha seguido al mismo tiempo, ¿no? Porque había la necesidad de vender, ¿no? De ofrecer los productos, y creo que ahora eso es importante poder corregirlo para las empresas que no lo tienen corregido porque las autoridades están fiscalizando. Entonces, nada, sigamos, Mauricio. Eh, las materias en las que brindamos asesoría son las siguientes, ¿no? El tema de protección de datos, que es el que nos trae el día de hoy. También asesoramos en temas de protección al consumidor, competencia desleal y propiedad intelectual. Ahora que nos conocen, ya podemos avanzar para el tema de nuestros servicios muy brevemente. Esos son parte de nuestros servicios. El tema de due diligence de plataformas digitales, implementamos también y adecuamos todo lo referente a plataformas digitales, revisamos piezas publicitarias o asesoramos ya sea ante fiscalizaciones a la autoridad de datos personales o en procedimientos con el INDECOPI, ¿no? Esos son parte de nuestros servicios, digamos, entre varios. Pero nada, habiendo hecho una breve presentación de nuestra área, comencemos con el... En primer lugar, ¿qué son los datos personales, no? Entonces, los datos personales es toda información eh, sobre una persona natural, ¿no? Que la hace identificable o que la identifica, ¿no? Como por ejemplo, su número de teléfono, el correo electrónico, la edad, preferencias, en fin, todo lo que ven ahí, ¿no? Pero hay también lo que es los datos sensibles, cuya vulneración puede ocasionar mayores daños a la persona natural. Y esos datos sensibles son, por ejemplo, el historial médico de una persona, un dato biométrico o la orientación sexual, ¿no? Convicciones políticas, ¿no? Los datos sensibles tienen un tratamiento diferenciado, entonces por eso es importante mencionarlo. Ahora, veamos en la práctica cómo se recaban los datos personales, porque una de las preguntas que nos hacen nuestros clientes es, pero yo recabo datos personales en mi sitio web o en mi e-commerce, o cómo así yo recabo esos datos personales, ¿no? Entonces aquí mostramos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo aquí en el formulario de creación de cuenta, ya sea para un e-commerce o un sitio web, usualmente se suelen pedir estas informaciones, el nombre, apellido, el tipo de documentos, y el número, correo electrónico, entre otros, ¿no? Como pueden ver, todos esos son datos personales, ¿no? O, por ejemplo, hay páginas que también piden, hay un formulario de contacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, que soliciten alguna cotización,
Entonces ahí también se recaba datos personales, porque se solicita usualmente el nombre, apellido, correo electrónico, ¿no? Entonces, nada, abajo tenemos otros ejemplos más. El libro de reclamaciones virtual, ¿no? Que los e-commerce están obligados a poner en sus sitios web, también recaba datos personales, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta, al final de ciertos libros de reclamaciones virtuales se solicita justamente el consentimiento, ¿no? De la persona que está llenando el libro de reclamaciones virtuales para el tratamiento de sus datos personales. Eh, y otra forma muy usual es los enlaces de contacto vía WhatsApp, que se están utilizando cada vez más en los sitios web a nivel mundial y ya en Perú también, ¿no? Que la empresa pone a disposición WhatsApp o un chatbot y ahí se puede recabar información también de los usuarios. Entonces, si sus sitios web tienen cualquiera de estos mecanismos, ya están recabando datos personales, ¿no? Y con lo cual deben de cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales peruana. Ahora, ¿qué es el tratamiento de datos personales? ¿No? Es realmente todo lo que se indica allá. No solamente recabarlos, no solamente la recopilación, también su organización, su almacenamiento, la modificación o transferir, cuando por ejemplo tienen una agencia de medios y necesitan enviarle cierta información o su base de datos está localizada en un país extranjero, o tienen una filial extranjera, o la casa matriz es en el extranjero y tienen solamente un solo banco de datos. Entonces, todos esos constituyen transferencias, ¿no? Y todo eso que está ahí señalado en los cuadros azules constituye tratamiento de datos personales, lo cual todo debe llevarse a cabo con arreglo a las disposiciones legales, ¿no? De la Ley de Protección de Datos Personales, que es custodiar bien los datos personales, ¿no? Guardarlos en confidencialidad, establecer ciertas medidas de seguridad, hacer ciertas declaraciones a la autoridad que vamos a verlas en esta presentación. Ahora, si vamos directamente al tema de las fiscalizaciones, ¿no? Hemos hecho una presentación preliminar de qué son los datos, de cómo se recaban y qué es el tratamiento, ¿no? Ahora, si vamos directo al tema de las fiscalizaciones, tenemos estas cifras importantes. La Autoridad de Datos Personales, que está adscrita al Ministerio de Justicia y que es justamente la autoridad que hace las fiscalizaciones, ¿no? Respecto al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, todo en enero o febrero cada año saca un reporte de las fiscalizaciones y de la imposición de multas que ha realizado el año anterior. Y es así que tenemos estos datos de la autoridad. Como pueden ver, eso es importante saber que esos son datos de la autoridad específicamente, ¿no? Entonces, como pueden ver, la diferencia entre el 2018 del total de multas impuestas por año, ¿no? Que es 700.000 soles, miren cómo han crecido, ¿no? Al 2019 representan 970.000 soles. En el 2020, que es un año pandémico, ¿no? Las fiscalizaciones triplicaron, ¿no? Porque varias empresas sacaron sitios web, pero sin embargo igual las fiscalizaciones han seguido y la imposición de multas igual. Pero miren la diferencia del año 2020 al 2021, ¿no? Es realmente exponencial, es el doble, ¿no? Casi del 2020, y como pueden ver del 2018 al 2021, pues es un crecimiento bastante fuerte, ¿no? Entonces, pueden ahí ver al costado también cuántas entidades han sido fiscalizadas en el 2021, que han sido 335, varias reclamaciones atendidas, 217, cuántos procedimientos sancionadores se iniciaron, 132. Entonces es súper importante tener en cuenta todos estos datos de la autoridad para que realmente ver de que las fiscalizaciones no es algo que atañe solamente a empresas grandes o a ciertos sectores. Nosotros apoyamos a varias de las empresas de nuestros clientes, que son tanto grandes empresas como pequeñas empresas o medianas, que son tanto agencias de medios como empresas de salud, como empresas en temas de consumo masivo. Entonces, la autoridad no está haciendo una diferenciación por tamaño de empresa,
sino simplemente basta con que tengas un sitio web, sea e-commerce o no, y que recabes datos personales. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes de las fiscalizaciones de plataformas digitales? Como se los hemos mencionado, atendemos nosotros a varios clientes en las fiscalizaciones, apoyándolos a corregir y a responder a la autoridad. Y vemos la incidencia de 4 puntos, que pasamos sobre todo de estos 4 puntos, ¿no? Que sí queremos tratar uno por uno en esta oportunidad, ¿no? Y los principales son el tema de que revisan bien si es que hay una política de privacidad o no. Vamos a ir en detalle en cada uno, no voy a mencionar mucho, pero esos puntos son entonces la política de privacidad, cookies, su uso y si tienen alguna política, los consentimientos que se dan a través del sitio web y el uso de imágenes de personas. Ahora vamos a ir uno por uno. Respecto a la política de privacidad, es súper importante tener en cuenta de que cada sitio web o cada e-commerce es completamente diferente. Y que si bien hay ciertas cosas en documentos como la política de privacidad o términos y condiciones que pueden incidir, hay otras que no, que son muy específicas. Entonces, lo que hemos notado en algunas empresas es de que copiaron alguna política de privacidad de algún lugar y la pusieron, ¿no? Entonces, eso debe evitarse realmente porque la política de privacidad debe de tener cierta información que exige la ley de protección de datos personales, que si es que no está dentro de la política, a pesar de tener una política, configura un tema de incumplimiento, ¿no? Ya sea ese incumplimiento, ya sea por no tener la política, pero también por tenerla incompleta, ¿no? O no de manera correcta. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que debe tener principalmente la política de privacidad? Debe indicar la identificación, ¿no? de los datos del titular y responsable de los bancos de datos, que usualmente es la empresa, e identificar los bancos de datos registrados en relación al sitio web, que usualmente son los de usuario, ¿no? Los de usuarios del sitio web pueden ser de clientes y las del libro de reclamaciones. Luego también se tiene que indicar la finalidad. Los datos solo podrán ser usados para fines expresamente consentidos por el titular de los datos. Entonces, una de las reglas principales de la Ley de Protección de Datos Personales es que se debe informar, ¿no?, de manera previa a los usuarios para que ellos luego puedan consentir. Por eso es de que la política de privacidad debe de tener el detalle para qué estoy solicitando esa información a mis usuarios, ¿no? Para esta finalidad, y solo para esa finalidad debería utilizarse. Luego el tema de las medidas de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son las que se aplican? La confidencialidad a los datos personales. Si es que se realiza una transferencia también, si es que se va a realizar una transferencia, yo como usuaria debo de saber esa información. Si es que la empresa a la cual le voy a dar el consentimiento transfiere mis datos personales a su matriz o a otras empresas, se deben también identificar y identificar no solamente a la empresa, sino a la finalidad para la cual se estaría transfiriendo esa información. Luego también está el plazo de conservación, que es el tiempo durante el cual se encontrarán almacenados los datos personales. Y súper importante el tema del ejercicio de los derechos ARCO, ¿no? ARCO por acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los derechos que tiene todo titular. Es decir, no por haber dado el consentimiento al inicio, es de que ya la empresa puede utilizar los datos personales para siempre y en cualquier momento. No. Cada titular de los datos personales y usuario que esté dando consentimiento puede en cualquier momento solicitar el acceso a sus datos personales, o puede rectificarlos, o puede solicitar la cancelación de los mismos o oponerse también. Entonces, para ello, la empresa es importante que la empresa tenga un procedimiento de atención de derechos, de atención de solicitudes de derechos ARCO, porque también deben de responderse en determinados tiempos que establece la ley, sino también eso es un incumplimiento. Pero bueno, eso es adicional de un tema interno de cumplimiento también de la ley. Entonces, todos estos puntos son los básicos que debe incluir una política de privacidad. Ahora pasamos al siguiente. Mauricio.
Mauricio, no se está escuchando el audio. Hola. No, creo que son los audífonos. ¿Me escuchas así? Sí. Ahora sí. Disculpe. Gracias, más bien. Bueno, comentaba que las cookies son pequeños archivos que se almacenan en los dispositivos que utilizamos para ingresar a sitios web, ¿no? Entonces, cuando ingresamos a cualquier página web, la página automáticamente se descargan cookies, ya sea en nuestros celulares, tablets, laptops, etc. Anteriormente las cookies no eran identificadas como datos personales, sin embargo, hace ya 3 o 4 años más o menos, internacionalmente sí se reconoce que las cookies sí califican como datos personales, en tanto permiten identificar a los titulares de los datos, ¿no? Entonces, las cookies se pueden dividir o clasificar de distintas formas. Una de esas formas es en atención a su finalidad. Por ejemplo, cuando son cookies técnicas o necesarias, que son las cookies esenciales para el funcionamiento de el sitio web. Hay otras cookies, por ejemplo, de personalización, si es que el usuario ha elegido un idioma específico en el cual desea que se presente la información. Hay otras cookies de análisis o estadísticas que permiten dar métricas. Sí, perdón, Mauricio, se te escucha un poco bajo, entonces de repente, no sé si es el tema de los audífonos, disculpen. A ver, De repente sin audífonos. ¿me escucha mejor? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Gracias. Los problemas técnicos siempre suceden, pero bueno. Les decía, hay diferentes cookies y se pueden clasificar dependiendo de diversos criterios, ¿no? El criterio por el cual se suelen clasificar generalmente es por el de finalidad. Hay cookies que son técnicas o necesarias, que son las cookies esenciales para el funcionamiento del sitio web. Hay otras cookies, por ejemplo, como el de personalización, que sirve para identificar cuáles son las preferencias del usuario, ¿no? Si es que eligió, por ejemplo, un idioma específico en el cual prefiere que se presente la información del sitio. Otras cookies son las de análisis o estadísticas que permiten ver cuáles son los sitios, las secciones o las páginas del sitio web que reciben más clics, más visitas, etc., ¿no? Otras como las de marketing que permiten identificar qué publicidad es más adecuada para cada usuario en atención a las últimas otros sitios web que ha visitado, por ejemplo, ¿no? Otra de las categorías para distinguir entre cookies es por el tipo de gestor. Hay cookies que son propias, que las administra el mismo sitio web, y hay otras que son de terceros, ¿no? Que son gestionadas por empresas distintas, ¿no? Entonces, ahí definitivamente ya se ve, por ejemplo, una transferencia de datos personales cuando son cookies que son implementadas y gestionadas por terceros. Otro también característica importante de las cookies es la duración. Hay cookies que se mantienen en el equipo, en el dispositivo móvil, únicamente durante la sesión, ¿no? Solamente se almacenan mientras que estamos nosotros navegando por el sitio web. Y hay otras cookies que sí persisten, o sea, que se mantienen inclusive después de que la persona, el usuario, ya no está navegando por el sitio web. Entonces, importante también todas estas clasificaciones porque se va a tener que incluir en la política de cookies, que es lo que vamos a explicar a continuación. Siempre nos preguntan, ¿cómo sabemos si es que nuestra plataforma utiliza cookies? En realidad, ahí generalmente el equipo de IT, de tecnología de la empresa, va a saber si es que se están utilizando cookies o no en el sitio web. La forma como lo hace la autoridad es con una herramienta que se conoce internacionalmente que se llama CookieBot, que te permite identificar qué cookies estás utilizando dentro del sitio web, de qué categorías son, etc. Entonces, cuando se hace una fiscalización de este tipo, la autoridad con esta herramienta puede saber fácilmente si es que tu sitio web utiliza unos cookies y a partir de eso va a verificar si es que se está cumpliendo con las obligaciones. Esta es la información mínima que debería contener una política de cookies, que es básicamente 4 puntos. La identificación de las cookies, la finalidad para la cual se está usando, ¿no? Que está muy relacionada a la categoría, ¿no? Si es que son cookies esenciales, si es que son cookies de marketing, etcétera.
También hay que identificar quién es el gestor de las cookies, como les decía, si es que es el propio sitio web o si es que son cookies de terceros, y finalmente el tiempo de duración por el cual las cookies van a ser almacenadas. Toda esta información debe ir en una política de cookies que puede ir incluida en la política de privacidad o también puede ir externamente, ¿no? Como un documento aparte. El tercer punto que siempre he fiscalizado en las fiscalizaciones que realiza la Autoridad de Datos Personales es el consentimiento. Entonces, básicamente, como decía Senia, es el hecho de que para tratar datos personales yo debo tener el consentimiento de los titulares, ¿no? Si alguien me proporciona información, yo tengo que tener su autorización expresa para poder utilizarla. Entonces, acá tenemos los 4 características principales del consentimiento. Debe ser previo, es decir, antes de la recopilación se debe solicitar la autorización, debe ser informado, que es lo que se logra a través de la política de privacidad, debe ser libre, es decir, que no debe estar condicionado, por ejemplo, a la compra de los productos o etcétera, que se comercializan a través de un e-commerce. Y lo último es que debe ser expreso y inequívoco. O sea, no debe quedar alguna duda de que la persona, el usuario, ha otorgado su consentimiento. Entonces, el consentimiento en sitios web se debe solicitar en 2 momentos, ¿no? El primero es al ingresar al sitio web, que seguramente han visto que ahora es muy común que al ingresar a una web salta un aviso emergente o lo que se conoce como un pop-up, que te indica que se están utilizando cookies en el sitio web para que el usuario pueda dar su consentimiento respecto al uso, ¿no? La otra forma que es usual de pedir el consentimiento es también en las políticas de privacidad. Como mencionaba Senia, en el ejemplo que ella dio de estos formularios a través de los cuales se recopilan datos personales, ahí es importante incluir estas casillas de confirmación, los checkboxes, para que los usuarios puedan dar su consentimiento respecto de, el uso de sus datos personales. Entonces, siempre es importante también tener en cuenta que los fines adicionales siempre requieren consentimiento. ¿A qué nos referimos con fines adicionales? Por ejemplo, si es que un usuario ha comprado un producto a través de mi sitio web, yo definitivamente voy a necesitar, por ejemplo, su dirección para poder enviarle el producto, ¿no? Para poder cumplir con el contrato. Sin embargo, si es que yo después quiero usar su correo electrónico o su dirección para enviarle publicidad comercial, ese uso de sus datos personales siempre tiene que estar consentido. Entonces, siempre cuando es, como les decíamos, envío de publicidad comercial, perfilamiento de clientes, etcétera, necesito autorización expresa. No basta que yo tenga los datos personales de ese usuario para que yo pueda enviarle publicidad comercial. Y es que efectivamente yo podría simplemente querer comprar un producto de un sitio web, pero no necesariamente quiero que me esté llegando comunicaciones constantes de esa empresa. Eso es lo que comentábamos. Puedo utilizar la data para envío de publicidad comercial, perfilamiento de patrones generales de consumo o perfilamiento personal del consumidor. Sí, pero solamente cuando se tenga la autorización expresa de ese consumidor para usar sus datos, ¿no? Entonces, es muy importante siempre incluir estas casillas porque si no se considera que no se ha autorizado el tratamiento de los datos personales, por ejemplo, para envío de publicidad comercial y se estaría incurriendo en una infracción a la ley de datos personales. Acá tenemos algunos ejemplos, primero de cómo se debe solicitar el consentimiento en formularios, que era el ejemplo que también había dado Senia. Este es un ejemplo muy común, ¿no? Cuando alguien le da clic al icono que está en los sitios web para pasar a hablar con un representante de la empresa por WhatsApp, importante tener este tipo de consentimientos, ¿no? Como les decíamos, debe haber 2 checkboxes. El primero es el que indique que el usuario ha leído y acepta la política de privacidad. Y adicionalmente también se tiene que incluir uno específico, un checkbox específico, para el uso de los datos con fines adicionales, por ejemplo, el de envío de publicidad comercial.
¿Qué pasa si es que un usuario no ha marcado el checkbox de política de privacidad? Ahí, en esos casos, no debería permitirse continuar con el envío de la información. Sin embargo, sí debe permitirse que un usuario solamente acepte la política de privacidad, pero no acepte el tratamiento de sus datos personales para fines adicionales. Entonces, importante tener eso en cuenta. Estas casillas deben estar siempre desmarcadas por defecto. Hay algunas páginas en las que las casillas ya están marcadas. Esa es una fórmula que para la autoridad de datos personales no es válida. Acá tenemos otro ejemplo que es básicamente lo mismo. Se indica que el usuario ha leído la política de privacidad y autoriza el tratamiento de datos personales para los fines adicionales. En el caso de las cookies es un poco distinto. Este es el aviso, por ejemplo, que salta o aparece al momento de ingresar a una página web. Te informan que el sitio web utiliza cookies y también te permite ingresar a los detalles, como ven ahí abajo. Cuando se ingresa a los detalles, te despliega la totalidad o el tipo de cookies que se utilizan en el sitio web. Entonces, vemos que se indican las cookies necesarias, de preferencia, estadísticas y de marketing. Las cookies necesarias son las únicas que pueden ir siempre marcadas, porque son cookies que son esenciales y necesarias para el funcionamiento del sitio web. Sin embargo, todas las demás cookies sí deben estar desmarcadas por defecto, y el usuario tiene que indicar en todo caso si es que acepta o no el uso de las cookies para esas finalidades específicas, ¿no? Si es que no deseara, por ejemplo, que se utilicen las cookies de marketing, entonces esas no van a aplicar. Entonces, como ven acá, te permite aceptar todas las cookies o solamente aceptar las cookies que han sido seleccionadas. Eso es básicamente sobre el consentimiento, tanto para políticas de privacidad como para políticas de cookies. El último punto de las fiscalizaciones es el uso de imágenes. Habrán podido ver que siempre, o bueno, es usual que en las páginas web y más aún en los e-commerce se incluyen imágenes de personas naturales. Esas imágenes califican como datos personales según la Ley de Protección de Datos Personales local. Entonces, generalmente se agrupan estas imágenes en dos tipos, ¿no? Pueden ser imágenes de trabajadores de la empresa, por ejemplo, ¿no? O de consumidores que han recibido los productos y que dan algún review o algún feedback sobre los productos, ¿no? Y hay otras imágenes que son imágenes obtenidas de bancos de imágenes, que seguro conocen estas de Shutterstock, etcétera, todas estos bancos de imágenes que son gratuitos, ¿no? Y de las cuales se pueden descargar imágenes para usarlas libremente en los sitios web. En estos casos, la autoridad lo que verifica es lo siguiente, ¿no? Cuando son imágenes de personas, como por ejemplo trabajadores, etcétera, o clientes, lo que se verifica es que se tenga la autorización expresa para usar la imagen de esa persona, ¿no? Si es que no se tuviera la autorización, entonces lamentablemente no se va a poder incluir esas imágenes en el sitio web. Por otro lado, si es que fueran imágenes obtenidas de un banco de imágenes, descargadas de internet, se tiene que contar con que esas imágenes efectivamente han sido descargadas de un banco de imágenes. Entonces, la recomendación es, cuando se utilice una imagen o estas imágenes que se utilizan. Acá, Mauricio, ¿podrías volver a repetir lo último? Porque se congeló un poco tu imagen, me parece. La última frase. Es mi internet, creo. Bueno, les decía, para el caso de imágenes obtenidas de bancos de imágenes online, como les decíamos, estos casos de imágenes obtenidas de Shutterstock, todas estas páginas, lo que hay que hacer es mantener un registro, ¿no? De los enlaces de los cuales se han descargado. Entonces, si es que la autoridad nos fiscaliza nuestro sitio web y nos pregunta de dónde hemos obtenido estas imágenes, nosotros tenemos que tener el sustento de que han sido obtenidas de estos bancos de imágenes libres de derechos, ¿no?
Eso es suficiente para probar de que se tiene consentimiento y de que son imágenes que se pueden usar libremente. Ahora vamos a ver algunos casos prácticos para que puedan aterrizar un poco más cómo es que se realizan estas fiscalizaciones. Todas estas son casos reales de empresas que, bueno, se han fiscalizado en el año pasado o en el 2020. Vamos a ver primero el caso de un supermercado. Acá, importante mencionar que todas las fiscalizaciones se realizan virtualmente, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, los representantes de la autoridad iban directamente a los locales, a los establecimientos y hacían las fiscalizaciones. Hoy en día todo se hace virtual, la autoridad simplemente ingresa al sitio web y verifica que se esté cumpliendo con las obligaciones de ley. Entonces, bueno, primero este caso es durante una fiscalización, se detectaron las siguientes contingencias en la página web de un supermercado. Era básicamente lo que decía Senia, que se contaba con una política de privacidad, la que mencionaba que se hacía flujo transfronterizo, es decir, se transferían los datos fuera del territorio peruano. Sin embargo, no se indicaba quiénes eran los receptores de esta información. Solo se decía que se transfería la información, pero no se decía con quiénes, ni tampoco se decía con qué finalidad se transferían. Esa es información que sí o sí se tiene que comunicar a los titulares de los datos personales. También tenían un formulario Contáctenos, donde sí se solicitaba el consentimiento a través de estas casillas para fines adicionales. Sin embargo, esta última casilla para envío de publicidad comercial era de obligatorio llenado, lo cual configura que, bueno, no se considera como un consentimiento libre. Como les decíamos, estas casillas deben estar siempre desmarcadas por defecto. Entonces acá, en este caso, se sanciona a la empresa con 10 UITs, 46.000 soles, que como verán no es una multa baja y solamente por 2 infracciones. Este es otro caso de una aerolínea que recopilaba también datos a través de su página web. Sin embargo, en este caso no había ninguna casilla de consentimiento para solicitar la autorización al momento de llenar los formularios que incluían datos personales. También tenían una política de privacidad, pero no se indicaba alguna información mínima, como lo es la denominación del banco de datos, ni el número de registro con el que se encontraban inscritos ante la autoridad. Entonces, por estas infracciones, se sancionó a la empresa con 15.75 UITs, que son más de 72.000 soles. Tenemos el último caso 3, que es el de una universidad. También fue por una fiscalización de su sitio web. Y como les decíamos acá, ¿no? Este es por el tema de uso de imágenes. Se utilizaban imágenes de sus alumnos con fines publicitarios, pero no se tenía el consentimiento de esas personas. También tenían una política de privacidad, pero al igual que en el caso anterior, era una política que está incompleta. Acá se sancionó a la empresa con 30.38 UITs, que son 139.000 soles. Entonces, como ven, estos puntos son siempre fiscalizados por la autoridad. Ellos realizan todas las fiscalizaciones, como dijo Senia, a empresas de distintos rubros y también de distintos tamaños. No tienen un criterio establecido o fijo para saber o para determinar qué empresas van a fiscalizar. En realidad todas son posibles fiscalizaciones, y como verán también las sanciones pueden llegar a ser bastante altas, ¿no? Estos 4 puntos que les hemos comentado son los que siempre son fiscalizados. Estos 4 puntos son siempre verificados por la autoridad, y como ven, cuando detectan que alguna obligación no se está cumpliendo en su totalidad, se imponen las sanciones. Entonces, importante que antes de recibir cualquier fiscalización, las empresas ya estén en orden con estas 4 obligaciones que les comentábamos para evitar cualquier tipo de riesgo. Mauricio, antes de pasar a las recomendaciones finales, volvamos, por favor. Vamos a absolver algunas preguntas que nos han enviado de los participantes. Hay algunas que creo ya se han resuelto, pero vamos nuevamente a comentarlas. Y nada, esta es la primera que creo que ahí tú puedes responderla, pues justamente has hablado del tema de las cookies.
Nos pregunta Alejandra, ¿cuál es el texto que debe contener la autorización o consentimiento de cookies? Usualmente sale aceptar todas las cookies o rechazar todas las cookies, ¿no? Sí, el problema con eso, Alejandra, es que ahí no te permite aceptar solo algunas de las cookies. Como les decíamos, las únicas cookies que son necesarias o que sí o sí se van a usar son las cookies necesarias, las cookies esenciales para el funcionamiento del sitio web. Si es que utilizaran otro tipo de cookies, como les decíamos, las cookies de marketing o etcétera, el usuario tiene el derecho de poder autorizar solamente algunas cookies y no, por ejemplo, las de marketing o las de preferencia. Entonces, ese tipo de formato que nos mencionas de aceptar todas las cookies o rechazar todas las cookies, en realidad no es válido. Siempre tiene que permitirse autorizar solo algunas o todas o rechazar todas y permitir solo las esenciales, pero debe darse esa opción al usuario. Perfecto. Luego tenemos una pregunta que ahí le puedo responder yo para Milagros. Indica, el uso de los datos personales de los trabajadores para los eventos de integración de una empresa entrarían dentro de una finalidad adicional al momento de pedir el consentimiento a los trabajadores. Sí, bueno, eso es un tema, como saben, la Ley de Protección de Datos se aplica en diferentes aspectos. Nosotros estamos enfocando este webinar en los temas de plataformas digitales, ¿no? Todo lo que implica sitio web o e-commerce, pero también la Ley de Protección de Datos personales solicita el cumplimiento de muchas obligaciones también en interno en la empresa, como o ante la autoridad, como el registro de bancos personales, de datos personales, eh, el procedimiento ARCO, el tema de videovigilancia, y bueno, ahí también poder tener las cláusulas respectivas en los contratos con todas las personas a las cuales se les vaya a solicitar los datos personales, ya sea clientes o contratos con clientes o con proveedores. En este caso, en tu pregunta, con trabajadores, usualmente no se requeriría el consentimiento de los trabajadores para fines propios de la relación contractual empleador-trabajador. Pero el tema de un evento de integración, o sea, usualmente lo que hacen las empresas es tomar muchas fotos del evento, luego colgar esas fotos en el sitio web, y si es que el trabajador no ha dado un consentimiento para ello, no se pueden utilizar esas fotos, ¿no? Por ejemplo, las fotos también, la imagen es un dato personal. Y eso es muchas veces lo que sucede, ¿no? En el caso de una fiscalización, a un cliente justamente vieron muchas imágenes en el sitio web y el cliente dijo, sí, pero son mis trabajadores, ¿no? Dijo, ok, son tus trabajadores, pero de todas maneras tienes que justificar, o sea, que el trabajador te haga un consentimiento específico para el uso de sus datos personales para otros fines, ¿no? Que no es la relación contractual misma. Entonces sí se requiere para fines específicos. Hay otra pregunta, Mauricio, respecto Harumi nos pregunta, buenas tardes, sobre el uso de imágenes en caso se tome fotografías del producto en el sitio del cliente, ¿se requiere autorización explícita por parte del cliente? Gracias. En ese caso, Harumi, si es que lo que hay que hacer es, entiendo que es para verificar que el producto haya llegado, ¿verdad? Ahí en realidad lo que recomendaríamos es que no se tome esa práctica. Hay otras formas de verificar que se ha entregado el producto, como por ejemplo con una firma, ¿no? En realidad, la Autoridad de Datos Personales, cuando empezó la pandemia en el 2020, emitió un comunicado justamente sobre eso, para pedir de que no se tomen fotos, bueno, en ese entonces se tomaban las fotos de los DNIs, ¿no? Entonces, si obtenía información adicional que no era necesaria de esa persona, como por ejemplo el estado civil, si es que estaba soltero, casado, o datos del ubigeo, etcétera, que son bien importantes, muy confidenciales. Entonces, en esos casos lo que se recomienda es optar por otras formas. Como les decíamos, por ejemplo, la firma, ¿no? Con la firma tú ya puedes acreditar de que la persona efectivamente ha recibido el producto y no necesitas tomarle una foto u otro tipo de verificación.
Ok, gracias Mauricio, tenemos una pregunta más de Karen. Nos indica, en la opción autorizo el tratamiento de mis datos personales para fines adicionales conforme lo establecido en la política de privacidad, ¿debe tener un link donde especifica los fines de publicidad o si están dentro del documento de la política de privacidad es suficiente? Esa es una muy buena pregunta, Karen. En realidad sí, debería incluirse un hipervínculo, un link que al darle clic te dirija a la política de privacidad. Y una buena práctica es que te dirija justamente a la sección en la que se indica cuáles son los fines adicionales, ¿no? Esa es una muy buena práctica. De hecho, bastaría con que en la política ya se indique, ¿no? Los fines adicionales para los cuales se va a tratar la información es envío de publicidad comercial, etcétera, ¿no? Pero como una buena práctica, como una recomendación, nosotros siempre sugerimos que dirija a la sección específica. Mauricio, ahí hay otra pregunta más de lo que mencionaste anteriormente. Marco Antonio nos comenta, buenas tardes. En este caso, ¿cómo se haría con la información que manejan los motorizados al llevar un pedido dentro de una página web? Sí, Marco Antonio, también es una muy buena pregunta. El tema del delivery es una parte esencial para poder cumplir con el contrato, ¿no? Cuando alguien compra un producto a través de nuestro e-commerce, tenemos que encontrar la forma de poder entregarlo en su domicilio. Esos deliveries, bueno, si es que es una empresa, por ejemplo, sí se tendría que consignar en la política de privacidad que la empresa responsable del delivery de los productos es tal empresa, ¿no? Entonces se detalla qué empresa es y la finalidad, que en este caso sería delivery de los productos al domicilio del consumidor. Con eso ya se cumple con las obligaciones de ley, ¿no? Ya no es necesario pedir un consentimiento adicional para eso, porque bueno, claro, si es que no se usara ese delivery, no habría forma de cumplir con el contrato, ¿no? Entonces, es una de las formas como se cumple con la ley, ¿no? Básicamente eso, indicar qué empresa es la del delivery y la finalidad para la cual se van a compartir datos personales con esa empresa. Listo, por el momento no tenemos ninguna pregunta más, salvo que alguien más tenga alguna pregunta. Mientras a ver, de repente sale en los 2 últimos minutitos alguna pregunta, volvemos a lo del inicio, ¿no? El punto inicial que hablábamos sobre el tema de que la política de privacidad es un documento que no se puede simplemente hacer un copy-paste, que no se puede simplemente copiar de otra página, que hay que realmente verificar que está dando cumplimiento a la ley de protección de datos personales, a que incluye todo lo que solicita la ley, como lo comentamos, ¿no? Y que da el detalle realmente, porque la idea de tener una política de privacidad en su sitio web o e-commerce es realmente informar al usuario. Y se debe informar al usuario de manera correcta, ¿no? Y con la información que realmente es. Lo que pasa también es que a veces se pone una información y luego en el camino se verifica que sí se comparte y con otros proveedores que los que se detallan. Entonces, cuando hay una fiscalización, usualmente ese hipervínculo que existe en la política de privacidad o que nosotros recomendamos mucho a nuestros clientes, en los cuales se anotan los terceros con los cuales se comparte, debe actualizarse siempre, ¿no? Ahí ha llegado una pregunta adicional. Bueno, nos pregunta si pueden tener acceso a la grabación. Bueno, vamos a estar tomando contacto con las personas, igual nosotros ahorita les damos nuestros datos para que nos contacten y de todas maneras las personas que requieran igual les podemos pasar la presentación, ¿no? Para que la tengan y estamos a disposición para absolver cualquier pregunta adicional también y presentarles adicionalmente nuestros servicios. Creo que ha llegado una pregunta más. A ver, dice,
Marco Antonio, ¿qué medidas debemos tomar cuando se están compartiendo información de los clientes? Bueno, ahí Marco Antonio, lo básico que hay que tener es un contrato de encargatura de datos personales. En este caso, por ejemplo, el que comentaba de las empresas de delivery, si es que yo contrato con una empresa de delivery y sé que le voy a estar transfiriendo datos personales de mis clientes, lo que tengo que tener es un contrato con esa empresa, ¿no? En el que la empresa se comprometa a implementar las medidas mínimas exigibles para cuidar esa información, ¿no? Por ejemplo, que si es que por algún motivo se filtra esos datos, la empresa me va a comunicar a mí inmediatamente para tomar las medidas correctivas que sean necesarias. Ahí también la empresa se va a comprometer a no compartir esos datos con otras empresas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es lo básico que hay que hacer, un contrato como para asegurar, ¿no? Para asegurarnos de que el tratamiento que va a realizar esta empresa va a ser conforme a ley. Sí. Ahí, Karen, para responderte, perdón, sobre la grabación, sí, esta grabación va a estar colgada en YouTube, ¿no? Y en nuestras redes sociales, en las redes sociales de CPB. Así es que van a poder tener acceso a la misma. Bueno, vamos hacia las recomendaciones finales y de repente si es que hay alguna pregunta más, al final volvemos para responderla. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones finales que queremos dar? ¿No? Primero que nada, es si es que no tienen todavía un sistema de protección de datos personales, que realmente lo implementen. Y si es que tienen uno, que le den una revisión integral al mismo para ver si es que éste se está adecuando correctamente a la ley de protección de datos personales, ¿no? Y esto es no solamente revisar a nivel del sitio web, ahora nos hemos dedicado solamente a la parte del sitio web, pero también a revisar el cumplimiento a nivel interno, ¿no? Entonces eso es esencial. Les comento brevemente que nosotros tenemos un servicio que se llama Due Diligence de plataformas digitales, mediante el cual iniciamos, digamos, esta revisión integral y les verificamos cuán en cumplimiento está su plataforma digital, cuáles son los riesgos que tienen y les damos las recomendaciones para la subsanación. Y conforme veamos qué es lo que falla, vamos implementándolo y adecuándolo ¿no? Poco a poco. Entonces, sí realmente recomendamos ya sea la implementación del sistema o una revisión integral para su adecuación. Y si es que hablamos solamente en la parte digital, ¿no? Como lo han visto, de lo que la Autoridad de Datos Personales fiscaliza más, es de que realmente tienen que tener una política de privacidad, pero no cualquier política de privacidad, sino una política de privacidad completa, conforme a ley, y que se adapte también a su negocio. Como lo comentó Mauricio, y hemos visto de las preguntas, ¿no? Es muy personal, o sea, con qué empresas comparten la información. Eso es información de cada empresa, ¿no? No todas las empresas comparten la información con un mismo tercero. Entonces, eso sí, tienen que asegurarse que la política de privacidad esté completa. Luego, que los consentimientos requeridos estén brindados de manera previa, ¿no? Que sean libres, que no sean, que ya no estén premarcados, como ha hablado Mauricio, entonces que los consentimientos estén, y si es que utilizan los datos personales para fines adicionales, que haya un checkbox, ¿no? Una casilla para dar el consentimiento adicional por el tema de los fines adicionales. También deben de tener, porque la gran mayoría, si no es 99.9% de las páginas web utilizan cookies, entonces sí deben de tener una política de cookies, y también la ventana emergente para el consentimiento, ¿no? Para que el usuario brinde el consentimiento del mismo. También se deben asegurar de obtener los consentimientos necesarios de todas las personas cuya imagen se están utilizando en sus sitios web.
Como comentamos hace un momento, si es que son imágenes de sus trabajadores, no basta con simplemente decir son mis trabajadores y por eso puedo usar su imagen. Debe haber un consentimiento en específico de la persona para poder usar ese dato personal para ese fin específico, ¿no? Para fines de promoción o de eventos de la empresa. Y otro dato también importante es de que se debe registrar ante la autoridad de bancos, los bancos de datos personales, sobre todo los que conciernen al sitio web. Ahora son el tema de los usuarios de la web, los del libro de reclamaciones o clientes, y también identificar los internos, ¿no? Que usualmente pueden ser clientes, proveedores, videovigilancia, o de marketing, entre otros, ¿no? Eso también es muy específico de cada empresa. Esas son nuestras recomendaciones realmente que puedan ponerlas en práctica para evitar cualquier riesgo de multa o que si en caso tengan alguna fiscalización puedan pasarla mucho más tranquilamente. Vemos que ha llegado una pregunta más. Renzo nos indica, buenas tardes, una consulta. Si utilizamos fotos de personas de bancos de imágenes gratuitas para redes sociales, ¿es necesario tener los enlaces? ¿Y qué pasa si en la fotografía no aparece el rostro de la persona y solo las manos o algún detalle? Mauricio. Sí, ahí Renzo, sí tienes que tener los enlaces, porque si es que la autoridad fiscaliza tu sitio web, te va a pedir una constancia para que tú puedas probar de dónde has obtenido estas imágenes, ¿no? O si es que tuvieras el consentimiento. Si es que no tienes el consentimiento de esa persona, bueno, pero sí tienes el enlace del cual lo has descargado, no va a haber ningún problema. Si es que en la imagen no aparece el rostro de la persona y solo las manos, algún detalle, en ese caso no es necesario, ¿no? Porque con solo las manos de la persona no vas a poder identificarla, ¿no? Como en el caso de la diapositiva que está acá atrás, ¿no? Cuando es el problema es cuando sí se genera la obligación, más bien dicho, es cuando sí se incluye la cara, el rostro de la persona. E igual sí se requiere para redes sociales, ¿no? O sea, eso sí es porque acaba de poner una pregunta adicional Renzo, y sí, las redes sociales también cuentan, ¿no? Y también se fiscalizan, y es importante de que el uso de las imágenes, que es un dato personal, se pueda realmente contar con el consentimiento respectivo. Y si es que no se cuenta con el consentimiento respectivo, es ir filtrando las imágenes que pueden retirar, y de repente a veces hay unos clientes que ponen personas de costado, como pueden ver en la foto, la persona de atrás que no es identificable igual, dependiendo de lo que requieran, ¿no? Para su e-commerce, y si la persona es identificable, o en las redes sociales igual, necesitan el consentimiento. Bueno, creo que ya no ha llegado ninguna pregunta adicional. Entonces, nada, solamente bajemos para presentar al equipo ahí, Mauricio. Quedamos, sí, bueno, nada, entonces estamos a su disposición para cualquier pregunta. Igual vamos a estar esperando que ustedes, si es que quieren, se les interesa hacer un poco el servicio del due diligence para revisar su sitio web, sus redes o su e-commerce. No duden en contactarnos, les podemos brindar esa propuesta, ¿no? Para que ustedes la puedan analizar. Y como ya indiqué, la grabación va a estar dispuesta en nuestras redes sociales y en YouTube. Así es que quedamos a su disposición. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Mauricio. Hasta luego.